Dicen, su micrófono está apagado. Gracias. Ok, entonces le decía, la anterior clase vimos la mediana, pero solamente cuando lo teníamos, por ejemplo, los datos no tabulados, es decir, cuando estaban dados de esta forma, ¿no? Eh, Nosotros agarrábamos, lo ordenábamos los datos de menor a mayor y tomábamos, contábamos los datos. Si los datos eran impares, nosotros agarrábamos, colocábamos 9 sobre 2 más 0,5, me daba 4,5 más 0,5 me da 5. Y esa era mi mediana, el 14, ¿no? El 14 vendría a ser la mediana. Luego vimos, por ejemplo, si el número de datos es par. Vean que acá tengo 8 datos. Entonces, cuando los valores eran pares, nosotros lo que hacíamos era tomar la misma formulita, solo que aquí me queda 4,5. Como me quedaba 4,5, entonces tomaba el 7 y el 13. Los sumaba los dos valores, lo dividía entre 2 y la mediana era 10, ¿no? Eso era cuando teníamos esa alternativa de ahí. Luego, por ejemplo, lo que hicimos acá fue ver cuando ya los datos, por ejemplo, si el valor, aquí si los datos no están agrupados en clase, pero ya están en una tabla de distribución de frecuencia. Por ejemplo, si el valor n sobre 2 no aparece en la lista de la frecuencia acumulada, nosotros tomábamos el punto del medio de estos dos de acá. Entonces, lo primero que se hacía era, ¿cuántos datos tengo? 56, ¿no? Mi tabla acá. Lo dividía entre 2, me daba 28. Y a partir de ahí, por ejemplo, el 28 está entre 16 y 30, ¿no? Entonces, entre el 16 y el 30. Entonces, ¿cuál va a ser la mediana? La mediana va a ser este valor de acá, el dato, el 60. Por eso es que pusimos acá 60, por ejemplo. ¿De acuerdo? Y bueno, ahí, ahora, si el dato aparecía, la otra situación era si el valor de n sobre 2 aparece en la lista de f's sub i, ya ahí directo era, ¿no? Miren, por ejemplo, acá sale 18. Acá me sale 18 acá. Entonces el 18 está aquí. ¿Qué es lo que se hacía con ese? Se tomaba el 5 y el 6 de los datos, ¿no? El 5 y el 6 de los datos. Ahí ustedes lo tendrían, el 5 y el 6. Eso fue lo que vimos en la anterior clase. Se lo explico así un poquito rapidito. Eh, Ahora, vamos a ver ya para calcular la mediana para los datos agrupados en clase, cuando ya tengo una tabla de distribución de frecuencia para variables cuantitativas. Entonces dice, para calcular la mediana, en este caso se debe construir la columna de la frecuencia acumulada menor que y determinar n, y si se cumple esta formulita que la vamos a desarrollar. Y la mediana se calculará con la siguiente expresión. Miren, esta sería la formulita para calcular la mediana, ¿no? Me dice que va a ser, la mediana va a ser igual al límite inferior más, abrimos corcheta acá, n sobre 2 menos la frecuencia acumulada menos 1, que esto lo vamos a conversar. Y acá, miren, le he explicado un poquito, ¿no? Entonces, acá yo lo que hice fue colocar el ejemplo que estaba en la práctica número 7, si no me equivoco, que muchos no lo terminaron, ¿no? Es decir, muchos no lo terminaron o no lo hicieron, es decir, porque inclusive algunos me preguntaron, ¿qué significa agrupado en clase? Cuando hay la palabra agrupado en clase, por ejemplo, el tema es que nosotros tenemos que construirla la tabla con estos pasos, ¿no? Encontrar los límites inferior, los límites superior, ¿de acuerdo? Entonces, lo quise poner a modo de práctica para que ustedes también lo puedan apreciar, digamos, ¿no? Entonces dice acá, miren, ya ustedes la han leído esta pregunta, solo que yo aumenté acá y determinar la media y la mediana. Si la vamos a resolver esa pregunta. Entonces, si yo tengo datos que quiero armar mi tabla de distribución de frecuencia agrupado en clase, me dice que el primer paso es ordenar los datos de menor a mayor. Vean que ya acá, a modo de optimizar, ya lo ordené de menor a mayor. Luego tengo que calcular el rango. Dice que el rango va a ser el valor mayor menos, en este caso aquí era menos el valor, en este caso, menor. Si nosotros hacemos esa diferencia en la calculadora, vamos a decir 45 menos 5, y esto nos da 40.
ya tengo yo ahí el rango, ¿no? Entonces, primer paso, ordenamos los datos. El segundo, determinamos el rango. El segundo paso, vean, el tercer paso, determinamos el valor de K. Para determinar el valor de K, que es el número de intervalo, nosotros aplicamos esta formulita logarítmica. Entonces, acá yo lo voy a hacer en Excel, ustedes lo podrían haber hecho en la calculadora, ustedes tendrían que haber puesto 1 más 3.322 por logaritmo en base 10. ¿Cuántos datos tenemos acá nosotros? Son 30, entonces coloco 30 acá. Cierro el paréntesis y le digo Enter. Vean que me sale 5,90. En este caso, cuando nos queda 5,90, nosotros esto lo redondeamos, en este caso, a 6, porque el intervalo de clase es un número entero. Entonces, lo redondeamos a 6. ¿Qué significa ese 6? Que todos estos datos de acá lo vamos a agrupar en 6, es decir, en 6 niveles, ¿no? Entonces ya tengo ahí, miren. Luego determinamos la amplitud de clase. Vean que la amplitud de clase dice que es igual a rango dividido entre K. Ustedes tienen ahí. Si ustedes meten a la calculadora esto de acá, miren, esto va a ser 40 dividido entre 6. Entonces, ustedes tendrían 6,66. Podemos redondear a 2 decimales y fíjense que ese va a ser mi amplitud de clase. ¿Qué significa ese 6,66? De este valor mínimo que ustedes tienen, que es decir, este 5 que es su valor mínimo, ustedes van a sumar 6,67, ¿no? Y ahí vamos a ir construyendo los límites. Entonces, determinar la amplitud de clase es la división entre el rango y su número de intervalos. Entonces, vean acá, K, ¿cuántos K tenemos que tener? 1, 2, por ejemplo, hasta el 6. Ustedes tienen del 1 al 6. Entonces, estamos determinando los límites. Yo le decía, por ejemplo, primero podemos determinar acá nosotros los límites ficticios y luego los límites reales, pero también podríamos ir directo a los límites reales. En este caso, miren, vamos a ir por partes. Entonces, ¿cuál sería mi límite inferior? El primer valor que coloco acá es este de acá, pues este 5, el valor menor. Entonces, nosotros colocamos aquí, miren, 5, y a ese 5 nosotros tenemos que sumarle, bueno, vean, esta A ustedes la van a repetir hasta abajo, digamos, ¿no? Esta se va a repetir ahí. Por ejemplo, a este 5 nosotros le tenemos que sumar este valor de acá. Es decir, a ese valor de ahí nosotros tenemos que agarrar, por ejemplo, y sumarle este valor para que nos dé nuestro límite superior. Entonces, vean, yo voy a agarrar y le voy a decir igual este valor de acá más el 6,66. Le decimos Enter nosotros y vean, ahí me sale 11. Ese vendría a ser mi límite superior número 1, ¿no? Ahora, ¿cómo calculamos este límite de acá? Miren, para calcular ese límite de ahí nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a decirle, este límite de acá va a ser igual a este valor de aquí, ¿no? Bueno, ahí lo voy a arrastrar, miren, para que se me arme. Ustedes tendrían que ir escribiéndolo de forma manual. Y acá yo voy a arrastrar la fórmula, miren, voy a arrastrar la fórmula. Ya tienen ustedes acá. Ahora, vean, he notado algo acá, miren. Si yo tomo 6,67, a mí me da 45 exacto aquí. ¿Y cuál es su valor máximo que ustedes tienen acá? 45. Eso significa que cuando nosotros apliquemos los límites reales no me daría con este valor de acá. ¿Me entienden? Porque yo voy a restar y no va a quedar entre 45, va a ser menos. Entonces, tendría que ver, en este caso, a ver, bueno, si lo redondeo a 1, por ejemplo, ahí si lo redondeamos a 7, me sigue quedando 45. Entonces, acá, este valor lo voy a redondear, miren, en este caso para que me dé bien a 6 puntos, porque si ustedes tienen ahí, ¿no? Miren, ahí tienen ustedes, perdón. A 7 sería mucho. 6,6777. Entonces, esto lo podemos redondear, por ejemplo, a 6,8. Y nosotros trabajaríamos con este valor de acá, con este nuevo valor. Entonces, yo acá, miren, lo que voy a hacer es sumar este valor de acá, ¿no? Voy a sumarlo ahí. Ahora sí, vean que ya me da 45,13. Eso significa que está excelente.
Está bien, ¿no? Entonces, ¿cómo sacamos de este límite superior? Es la suma, por ejemplo, ¿la suma de qué? La suma de mi límite, de mi valor menor más, por ejemplo, este límite superior, perdón, la amplitud de clase, que es el que viene acá, ¿no? Entonces ustedes harían esa regla, ¿no? Es decir, este valor más este me da este valor de acá. Este valor es el que viene aquí. Ahora, a este valor le volvemos a sumar este valor de acá y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces, ahí ustedes lo tendrían. Ahí lo tendrían ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo acá los límites ficticios. No sé si tienen alguna pregunta ustedes en este límite ficticio de acá. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme, porque es ahí donde muchos normalmente les genera un poco de duda. Entonces, si ustedes tienen una pregunta, me la hacen, la discutimos acá un rato con ustedes para que le entiendan. Lo otro lo hice rápido porque vi que muchos trabajaron hasta este punto, llegaron bien. Ya se detuvieron, por ejemplo, ahí en el límite, en su límite, para encontrar sus límites, ahí se detuvieron. Así que si ustedes tienen alguna pregunta, me dicen, miren. Entonces, ahí lo estoy poniendo el signo más para que ustedes se den cuenta que sale de esa forma. Ahora, si está todo perfecto, bueno, este sub K va a ser el mismo, miren, este va a venir acá, no hay problema. Por ejemplo, ahí vendría tranquilo. Ahora acá, miren, acá nosotros, ¿qué es lo que hacemos para los límites reales? Para los límites reales, por ejemplo, yo le decía que yo puedo restarle el 0,1 o en su defecto el 0,05, hasta ese valor. Entre ese valor cualquiera que ustedes tomen es válido, ¿no? Entonces, yo por ejemplo a este de aquí, a este 5, miren, le voy a decir igual, voy a tomar este valor de acá, miren, ¿no? Y le voy a decir menos, por ejemplo, este valor de aquí. Menos 0,5, entonces me va a quedar 4,45. Cuando esta raya, saben ustedes que se va a mantener esa rayita hacia abajo, se copia nada más. Ahora, su límite superior nada más ya es sumar este 0, el 4,95 otra vez más su amplitud de clase. Ahí, ¿no? Entonces vean, ya yo tengo 11,75. Es decir, es como que le restemos a este también este valor. Entonces esto ya lo jalo hacia abajo, miren, bueno, en Excel es más fácil. Esto lo voy a jalar también y ustedes tendrían ahí. Solo que lo voy a colocar acá con 2 decimales, miren, para que se vea bonito, se vea unánime, bien ahí. ¿Ok? Con 2 decimales y creo que ya está. Ahora, para dejarlo bonito, saben que ustedes en el cuaderno tendrían que haberlo puesto de esta forma, ponerle el corchete, ¿no? Yo lo voy a hacer acá en Excel para que ustedes lo puedan apreciar. Ponemos ahí el paréntesis, por ejemplo, para que se nos vea bonito. Esto ya es pinta, ¿no? Eso significa que acá es abierto y acá ponemos el corchete para decirle que esto vendría a ser cerrado, ¿no? Entonces aquí, ya esto, como le digo, ya es un poco más de presentación. Entonces, esto me dice que acá no incluye y acá incluye, ¿no? Entonces, ya con estos datos podemos construir la tabla de distribución de frecuencia. ¿Cómo construimos la tabla de distribución de frecuencia? Entonces, como ya lo tengo hecho, voy a copiar estos valores aquí nada más. Miren, lo voy a copiar acá. Y ahora lo que nos queda a nosotros, por ejemplo, sería, en este caso a nosotros nos quedaría, por ejemplo, el tema de, ahí está, con 2 decimales, excelente, ¿no? Nos quedaría, por ejemplo, contar cuántos valores nosotros tenemos entre 4,95 y 11,95. ¿Cuántos valores tenemos acá arriba? Permítame que esto lo voy a copiar acá abajo. Lo podríamos haber hecho también con funciones, lo podemos trabajar con funciones, eso no hay problema. Ya, necesito un espacio acá para que se pueda apreciar. Ya, no hay problema. Permítame aquí, voy a abrirme un espacio acá para que podamos copiarlo. 1, 2, 3, creo que ahí está bien. Uno más. Perfecto. Entonces vean, lo voy a copiar estos datos que ya lo tengo ordenado para ver cuántos valores tenemos entre 4,95 y 11. ¿Cuántos valores tendrían ustedes entre 4,95 y 11? ¿Cuántos pondríamos acá? Miren. Uy, no era este, ¿no?
Tiene que ser el ordenado. Este tiene que ser. Porque si no, ahí no va a costar. Perfecto. Miren, ¿cuántos valores ustedes tienen entonces entre 4,95 y 11? ¿Cuánto tendrían que escribir ustedes acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿De entra el 12? No, no, ¿eh? Pero todo esto es de entra. Entonces le voy a poner ese colorcito, miren. Entonces, ¿cuántos serían? 2, 4, 6, 7. Ahí vamos con 7. ¿De acuerdo? Bien, el siguiente paso, miren, es ver cuántos valores tenemos entre 11,80, acá entre 11, y aquí hay un error, ¿no? Porque esto tendría que ser, porque está dado de esa forma, porque este valor de aquí tendría que ser este de acá. Ahora sí, creo que ahí ya va a funcionar. Perfecto, 4,75. Ahí tendría que ser. Entonces, porque baja, ¿no? Entonces, ¿cuántos valores tenemos nosotros entre 11,75 y 8,55? ¿Cuánto tendríamos? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no? 11, le entraría este, pero el 20 ya no entra, ¿no? El 20 entra acá. Entonces, ustedes tendrían esa otra partecita de ahí. Entonces acá vendría, miren, 1, 2, 11 en total. Sería 11 por acá. Perfecto. ¿Cuántos valores ustedes tienen entre 18,55 y 25? ¿Cuántos tendrían? Serían estos cuatro. ¿Están de acuerdo? Entonces, esos cuatro ya nosotros venimos, por ejemplo, y lo escribimos acá. 4. Luego, ¿cuántos valores tenemos entre 25,35, por ejemplo, y 32,15? Sería 1, 2, 3. Dentro de 32, sí, ¿no? Entonces tendríamos 5 valores, miren, esos 5 vienen acá. Y por último, bueno, todavía 32,15 a 38. Serían 2. Serían 2 acá y acá sería 1. Listo. Ahora, sumado todo esto, miren, sumado toda esta parte de acá, me da 30. Entonces ya hasta ahí ya tenemos todo, pues ya tenemos lo que nosotros necesitamos para trabajar. Si ya está. Ahora, ¿cómo calculan ustedes la frecuencia acá? Miren, ¿cómo calcularían la frecuencia acumulada menor que? Va a ser este 7, y a este 7 nosotros tenemos que sumarle este 11, ¿sí o no? Es decir, vamos a tener que decir, miren, 7 más el 11, ¿no? Y ahí le digo enter y ustedes tienen 18. Entonces, ahí está mi frecuencia absoluta acumulada, que es lo que nosotros necesitamos para calcular la mediana. Esto es lo que nosotros necesitamos para calcular la mediana. Ahora, vean, esto era lo que ustedes tendrían que haber trabajado en la práctica de la media aritmética. Entonces, una de las primeras preguntas que nos dice a nosotros es calcular la media, o la media aritmética, o el promedio. Entonces dice que para calcular la media, por ejemplo, acá nosotros necesitamos X sub I, ¿no? Este X sub I, ¿qué vendría a ser cuando yo tengo una tabla de distribución de frecuencia con estas características? Cuando nosotros tenemos una tabla de distribución de frecuencia con estas características, por ejemplo, lo que nosotros tendríamos que hacer acá, en este caso, sería encontrar la marca de clase, porque la marca de clase viene a ser ese X sub I, ¿no? Entonces, no tengo, miren acá la marca de clase yo aquí. Entonces, lo que voy a hacer, miren, es insertarla acá la columnita. La voy a mover esto un poquito acá. Y bueno, aquí voy a poner MC. Ustedes saben que acá yo tengo que poner MC. Y la marca de clase, ¿cómo la calculamos? Miren, la marca de clase va a ser igual este valor de acá más este otro valor de acá en la calculadora, cerramos el paréntesis y lo dividimos entre 2. Entonces, si yo sumo esos dos valores y lo divido entre 2, ustedes tienen la marca de clase. Esa sería su marca de clase de ustedes. Ahí ustedes ya tendrían su marca de clase. Entonces, miren, no voy a hacer el cálculo aquí al ladito de la multiplicación de X sub I por F sub I. No voy a hacer esa multiplicación. La voy a hacer acá, miren. Voy a poner X sub I por F sub I. La voy a trabajar aquí aparte, solita la voy a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí tengo que multiplicar mi marca de clase, que no se olviden, este es X sub I por el 7. Entonces voy a decir, miren, igual este valor por este 7 de acá. Le decimos nosotros enter, ahí tengo 58.
Ahora, ¿qué hacemos con estos datos nosotros? ¿Qué hacemos ahí, por ejemplo? ¿Cómo lo trabajamos? Lo que hacemos es, por ejemplo, ponerle la sumatoria aquí abajo, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Entonces, voy a sumarlo, miren. Y ahora, este 510 que ustedes tienen acá es el valor que nosotros vamos a colocar acá arriba, ¿no ven? Entonces, la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia. Entonces, yo tendría que decir, escribir este valor dividido entre este otro valor de acá. Entonces, ya tengo los dos valores. Ahora, ¿cuál va a ser mi media? Mi media va a ser la división, por ejemplo, de este valor dividido entre este valor de acá, ¿no? Es decir, 570 dividido entre 30. ¿Qué me está dando? Miren, me da 19. ¿Qué me dice ese 19? No se olviden que este era el tiempo que tardaban los estudiantes de su domicilio a la universidad. Entonces, acá la respuesta mía sería la siguiente. Para nosotros lo interpretaríamos de esta siguiente forma. Los estudiantes tardan en una media de 19 minutos desde su domicilio hasta la Universidad UNICEF. Esa sería la interpretación. Es decir, acá nosotros tendríamos que poner algo así, digamos, ¿no? Porque siempre es bueno interpretar ese valor, porque si no, ¿para qué lo calculamos? No tendría sentido. Entonces, la interpretación acá, interpretación. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Miren, sería los estudiantes de la UNICEF, por ejemplo, tardan en promedio 19 minutos desde su casa, domicilio a la universidad. Y listo. Esa es nuestra interpretación. Esa sería nuestra interpretación. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros interpretaríamos. De esa forma interpretamos este 19 de acá. ¿De acuerdo? Si no lo interpretamos, como le digo, no tendría sentido calcular. Eso es importante, ¿no? Ahí. Ahora, vamos a ver cómo calculamos la mediana. Esto es lo mismo que hicimos la anterior clase, solo que lo volví a repetir por el tema que muchos no pudieron armar esta tabla de distribución de frecuencia. En conclusión, para seguir y poder terminarlo, siempre que a ustedes le digan, por ejemplo, la pregunta sea, creo que le decía así, ¿no? En base a los datos, construya la tabla de distribución de frecuencia agrupado en clase. Eso significa que ustedes van a ordenar los datos, van a determinar el rango, van a determinar el número de intervalos, van a determinar la amplitud de clase y van a determinar los límites ficticios y reales, y de ahí ustedes construyen la tabla de distribución de frecuencia. Entonces, el procedimiento de esto es relativamente, si ustedes ven, un poco largo, ¿no? Es decir, van paso a paso, ¿de acuerdo? Una vez con esta, la tabla de distribución de frecuencia, nosotros tenemos que ya calcular la mediana. ¿Cómo la calculamos la mediana? La mediana es, yo tengo que tener la marca de clase multiplicado por la frecuencia. Hago esa multiplicación y tomo la sumatoria. La sumatoria de ese valor lo dividimos entre el total de la frecuencia absoluta, ¿no? Que son los 30 datos que ustedes tienen. Al dividir les sale un valor y ese valor lo interpretamos. La interpretación. Juega mucho, suma mucho la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahí no sé si ustedes tienen alguna consulta, no sé si ustedes necesitan que le aclare algo sobre la tabla de distribución de frecuencia. A mí me interesa mucho que ustedes aprendan a armar la tabla de distribución de frecuencia. ¿Por qué? Porque normalmente siempre le van a dar los datos y ustedes van a tener que armar esta tabla. Muy difícil que en el examen yo le pregunte con los datos de arriba, porque es algo muy sencillo. Entonces acá se ve el trabajo, ¿no? Entonces, si pregunta de examen, por ejemplo, sería que ustedes construyan una tabla de distribución de frecuencia agrupada o para variables cuantitativa continua, ¿no? Cuantitativa continua, ¿de acuerdo?
Ahora, ¿cómo calculamos? Vean ustedes, ¿cómo vamos a calcular, por ejemplo, la mediana? Vean, el primer paso que nosotros tenemos que hacer para calcular la mediana, que no lo coloqué acá, por ejemplo, miren, el primer paso sería este punto de acá. Permítame que, no sé por qué no lo coloqué aquí, pero debería ya estar acá. Yo tengo que agarrar, miren, y dividir n sobre 2. Eso es lo primero que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuánto vale n acá? Miren, ¿cuánto valdría n? N para nosotros vale 30, ¿no? Eso es n, no se olviden, la cantidad de datos que ustedes tienen, 30, dividido entre 2. Esto a nosotros ahorita, por ejemplo, si hacemos esta división de manera rapidita, nosotros, ¿qué vamos a tener aquí? Miren, ¿qué vamos a tener acá? En este caso, ¿qué nos sale a nosotros aquí? Si no me equivoco, me va a salir, perdón, si no me equivoco acá nos sale 15, ¿no? Entonces yo tomo este 15, miren acá, este 15 de acá, perfecto. Ahora, este 15 que ustedes sacaron, ustedes vienen y lo buscan aquí en su tabla de distribución de frecuencia. El 15, miren, este 15 vienen y lo buscan ustedes en la tabla de distribución de frecuencia, pero en la columna, decía la teoría, en la columna de la frecuencia acumulada. Entonces, miren acá, ¿dónde está el 15? ¿En qué posición tienen ese 15 ustedes ahí? ¿En qué posición? Miren, ese 15 está entre el 7 y el 18, ¿sí o no? Ahí ustedes lo tienen el 15, entre el 7 y el 18. ¿Qué quiere decir esto? Que este para nosotros, miren, acá ya anotamos los datos de la fórmula. Para nosotros, este sería el FI y el de arriba sería el FI menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, porque eso necesito saber en la fórmula, miren, en la fórmula yo necesito saber el FI menos 1, el N sobre 30, ¿no? El límite inferior. Entonces, ¿cuál va a ser el límite inferior? Miren, el límite inferior para nosotros va a ser lo que cae en esta columna, pues lo que ustedes tengan en esta columna de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, si yo llevo hacia este lado de acá, mi límite inferior sería este valor de acá, ¿no? Y esta C que ustedes tienen acá, miren, ¿cuál sería esa C? Y esta C para nosotros, por ejemplo, ¿cuál sería? Miren, la C es la amplitud de clase. Esa amplitud de clase ustedes la tienen calculada acá por 6,8. Entonces, reemplazando todos esos datos en la fórmula, miren, yo tendría que, miren, ¿qué tendría que poner acá? El límite inferior. Entonces, nuestro límite inferior de nosotros es el que está en esta línea, 11,75. Ahí está. Luego me dice, miren, esto por ejemplo lo voy a poner como general para que ustedes lo puedan apreciar. Luego me dice que yo diga más, abro corchete y tomo. ¿Qué tomo? Miren, n sobre 2. ¿Cuánto vale n sobre 2 acá para nosotros? Ustedes lo tienen acá, 15, miren. Ahora, ¿cuánto vale f sub i menos 1? Ese valor ustedes lo tienen acá, que es este 7 de aquí. Ahora, ¿cuánto vale, por ejemplo, el f sub i nada más? Ah, bueno, el f sub i, miren, vale 18, es este de acá. ¿Y cuánto vale el f sub i menos 1? Bueno, ya saben que eso vale, por ejemplo, 7, ¿no? Ahora, ¿cuánto vale nuestra pórdice? C. ¿Qué es C para ustedes? La marca de clase. Entonces, ¿cuánto vale la marca de clase ahí? Perdón, es la amplitud de clase. ¿Cuánto vale la C, que es la amplitud de clase? Ustedes la tienen acá. 6,8. Ahora, aquí ya meter calculadora. Acá ya es solo calculadora, miren. Solo calculadora ya sería en este punto de acá. Entonces, si lo hacemos con... yo ahorita lo voy a hacer así en Excel, miren, va a ser este valor. Ustedes en la calculadora van a poner 11,75 más, abrimos dos paréntesis y voy a decir, miren, este 15 menos 7, cierro un paréntesis acá, lo voy a dividir, miren esto, abro otro paréntesis aquí y tomo este valor menos el 7, ¿no? Cierro un paréntesis y cierro otro, ¿no? Ahí lo tengo todo, esa parte de ahí, y acá nosotros le decimos por
la marca de clase. Por la amplitud de clase, perdón. Y le digo Enter. Entonces, ahí está mi media, miren. Ahí está mi mediana, perdón. Mi mediana. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros? ¿Cómo lo interpretamos ese valor de ahí? Si no quisiéramos interpretar, miren, la interpretación. Entonces diríamos, los estudiantes de la UNICEF tardan en una media o en media, a ver, la mediana, vamos a ponerlo así, la mediana que los estudiantes tardan de su domicilio a la universidad es de 16,70. Listo. Minuto. Bueno, acá me faltó la palabra minuto porque saben que eso para nosotros sería minuto, ¿no? Ahí está. Entonces acá yo puse la mediana que los estudiantes tardan, o directamente podíamos poner 16,70 minutos es la mediana de los estudiantes. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros la mediana, ¿no? Es decir, vean que la mediana me salió mucho menos que la media. No siempre va a salir mucho menos, puede ser más, puede ser igual, ¿de acuerdo? Pero si me sale menor acá, podemos decir que los datos, estos datos de acá un poquito hablando, no están uniformemente distribuidos en una normal, ¿no? Pero hasta ahí, eso de la normal luego más adelante conversamos. Ya te determiné la mediana y ya determiné, por ejemplo, la mediana y la media. No sé si ustedes tienen alguna consulta, tienen alguna duda ahí para calcular la mediana. Vean que para calcular la mediana lo importante es que ustedes sepan interpretar esta formulita. Y parte desde N2, N sobre 2, que ese valor de ahí es 15, que ¿de dónde salió ese 15? De este 30 dividido entre este 2. Ahora, ese 15 ustedes van y lo buscan acá. ¿En dónde está? Bueno, vean, no hay 15 acá, entonces yo busco en el punto intermedio. El 15 está entre 7 y 18, entonces significa que este es FI, miren, y este otro de acá sería para nosotros FI menos 1. Entonces, de aquí tomo el límite inferior, que es el que necesito, el FI menos 1, el valor de N, que ustedes lo tienen calculado, la amplitud de clase, que es la C, reemplazo los datos en la formulita y obtengo un valor. No sé si tienen alguna duda, los escucho acá. ¿Tienen ustedes alguna duda? ¿No tienen alguna duda? ¿Qué me dicen? ¿Le entendieron? ¿No le entendieron? Parece que no están en clase, ¿no? Se fueron a... Estamos, dicen. La verdad yo voy a volver a ver el video, porque Ya. creo que para explicarlo no Yo igual, licenciado, voy a volver a ver el video porque la verdad no le entendí. Pero yo creo que mirándolo el video vamos a tomar más Este atención. ejercicio creo que está más difícil que los demás, que Esto los estaba en el anteriores. práctico que dio, ¿no? Sí, por eso lo volví a hacer. ¿De acuerdo? Vamos por Sí, parte. porque no le entendí. Vamos por parte. Yo creo que hay que ver el video, licenciado, porque Ya. es a mirarlo con calma, yo creo. Listo. Paso a paso. Paso a paso. Ya. Miren, perdón. Yo lo volví a hacer porque este estaba en la actividad número 7, si no me equivoco, lo volví a hacer. Pero es para que ustedes, como que recordarle de cómo armar la tabla de distribución de frecuencia. ¿Me entienden, no? Entonces, para calcular la media creo que no tienen mucho problema, ¿no? Porque fíjense que la media, una vez tengo la tabla de distribución de frecuencia, multiplicar la marca de clase por la frecuencia, la sumatoria dividido entre n, que vendría a ser 30. Eso no habría problema, ¿sí o no? El problema ya viene acá en la mediana porque tengo que trabajar un poquito más, digamos, ¿no? Entonces, el primer paso que ustedes tienen que hacer, miren, es 30 entre 2. ¿Qué es este 30? Es la cantidad de datos que ustedes tienen. Me da 15. Ese 15, ustedes vienen y lo buscan en la tabla, en la columna de la frecuencia acumulada menor que. Vean aquí, pero aquí no está el 15, ¿sí o no?
pero está entre 7 y 18. Entre 7 y 18. Entonces, este 18, que es el mayor, viene a ser f sub i, y este 7, el inmediato inferior, viene a ser f sub i más 1, ¿sí o no? Ahora, si este 22, ¿qué vendría a ser? Si yo le pregunto a ustedes, vendría a ser f sub i más 1, ¿sí o no? Porque este parte del inicio. Eso es para que ustedes se ubiquen un poquito, digamos. Pero no me interesa este f sub i más 1. Lo que a mí me interesa son estos dos datos de acá, el 7 y el 18. Entonces ya con esos datos, vean, el f sub i ahí yo le pongo para que me guíe. Este sería mi límite inferior porque la fórmula me dice, Valentín, dame tu límite inferior. N sobre 2 ya saben cuánto es, N sobre 2 es 15, ¿sí o no? Necesito el f sub i menos 1. Ese f sub i menos 1 es este 7 de acá, miren. Luego necesito abajo f sub i, que vendría a ser el 18, ¿sí o no? Por eso es que yo le pongo estos nombres para que me acuerde. Y el f sub i menos 1 es el valor de arriba. Toda esta partecita de acá multiplicado por la por la amplitud de clase. ¿Cuánto vale esa amplitud de clase? Me subo arriba, me subo, y aquí está. Determinar la amplitud de clase, 6,8. Ese es el valor que nosotros lo colocamos aquí, ¿no? Esto es lo mismo que ya le han escrito ustedes a mano. Yo lo hice directo acá al cálculo y me salió que es la mediana, es 16,70. ¿De acuerdo? Yo dentro de un ratingo lo voy a subir el video, para que lo tengan ahí ustedes, para que lo puedan revisar ustedes, a ver ahí, ¿de acuerdo? No sé si tienen ya con esto un poquito que les expliqué rápido, pero de todas maneras ya se va a cortar mi tiempo, lo voy a subir. Traten de hacerlo ustedes a mano, guiándose. Si no, me escriben también en privado o en el grupo, yo con gusto le voy a responder, ¿de acuerdo? Y si es necesario, volvemos a hacer uno el día, ¿cómo se llama? El día jueves, ¿de acuerdo? Solo cálculo la mediana, ¿sí? Ya le hice. Listo, les agradezco porque ya se me va a ir el tiempo. Miren, estamos a 30 segundos, ¿de acuerdo? Ya le hice, está bien. Listo, gracias, nos vemos entonces. Chao, Lisa, que le vaya bien.